Bueno, tema pandemia. ¿Cuántas cosas ha dejado y está dejando la pandemia que todavía estamos viviendo? Creo que esto es una ventana o un veranito de lo que se viene y espero que no sea tan fuerte. No quiero meterme en ese tema porque eso lo vamos a tratar dentro de un par de días también y va a ser motivo claramente de uno de los ejes de los próximos programas. Pero quiero hablar, vieron que están los centennials, los millennials, y también los pandemials. Yo le puse los pandemials, porque hay chicos que nacen en esta generación o que están viviendo esta generación en un cambio como es de ser, pasar a la adolescencia o estar transcurriendo la adolescencia. Y el tema y la avidez por divertirse, me parece que todos, ¿no? El hastío, etcétera, hace que a veces la cosa se vaya para lugares que distan del equilibrio. Y hay un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales que realizó un estudio con 600 jóvenes de Córdoba entre 14 y 25 años para conocer cómo habían vivenciado los momentos más estrictos de la cuarentena, dispuesta, se acuerdan, ahí a principios de 2020, sobre estas fechas en marzo pasado, por la pandemia de COVID-19. Y Susana Andrada es la codirectora del equipo de investigación en juventudes de la Universidad Nacional de Córdoba y con ella estoy en contacto. Susana, qué placer. Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, aquí en el E2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, Sebastián. Buenas tardes a todos, a la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos transcurriendo? ¿Cómo está Córdoba en este momento, primero, antes de meternos en tema? Córdoba raro, ¿no? En relación a la cuarentena o la pandemia o a las medidas de aislamiento, porque en la calle se ve poco de cuidados, ¿no? Se han flexibilizado todas las medidas y sí está más claro cuáles son las medidas de cuidado en la escuela, ¿no? Nosotros empezamos clases ya hace 3 semanas y ahí los que están llevando adelante medidas de cuidado de manera efectiva son niños, niñas y adolescentes y los docentes que están a cargo, ¿no? de la tarea. Claro. Pero uno sale a la calle y a veces ni siquiera se ven barbijos. Digamos que hay una laxitud y un relajamiento importante. Sí. No sé bien a qué se debe, si es por en particular o será en el país, pero por un lado se anuncia la segunda ola y sigue habiendo muchos casos en hospitales y por otro, bueno, la vida cotidiana parece no dar cuenta en algún grado de que estamos en pandemia. Hay una sensación, creo yo, de que la pandemia ya pasó. Sí, coincido. La verdad que coincido. Se ve poco, poca, no sé cómo será por allá. No, y acá en Bahía Blanca, imagínense, somos 350.000 habitantes, más o menos, y se ve de todo. Hay gente que se cuida, gente que no se cuida, que trata de poner, de tomar los recaudos que tiene que tomar día a día, usando el barbijo, tomando distancia, sanitizando. Bueno, los comercios también hacen su parte y lo están haciendo digamos que en la mayor medida, tomando todos los recaudos, porque por supuesto que a todos nos conviene que la rueda económica siga girando y más en un contexto como este. Pero le quiero preguntar, Susana, ¿cómo es el estudio con 600 jóvenes entre 14 y 25 años para conocer cómo han vivenciado estos momentos más estrictos de la cuarentena y cuáles son los resultados obtenidos? Nosotros hicimos un estudio que fue una encuesta virtual en mayo del año pasado y logramos hacerla a 600 jóvenes. La muestra, nos fijamos que la muestra fuera representativa en relación a sectores sociales, porque si hay algo que marca diferencias significativas en la vivencia de la juventud, ¿no? Es la posición social de las personas. Dependiendo de los recursos económicos y culturales y simbólicos, este tránsito se vive de manera a veces muy diferente, ¿no? Entonces, en esa muestra procuramos que hubiera representación igual en relación al género. La mitad fueron varones, mitad mujeres, y hubo un porcentaje de un 2%, llegamos ahí a captar sexualidades disidentes. Logramos por ahí llegar a tener esta muestra porque nos vinculamos bastante ya hace tiempo, que venimos trabajando hace más de 15 años,
con organizaciones territoriales, con instituciones, y fue a través de referentes adultos o adultas o desde el mismo vínculo que los miembros del equipo tienen con grupos de jóvenes y que pudimos como identificar también sectores sociales, género y también de espacio territorial. En Córdoba la ciudad está bastante fragmentada en relación a sectores sociales y territorios, ¿no? Hay marcados lugares de poblaciones con recursos altos y otras de extrema pobreza, entonces también identificamos eso, ¿no? Que fueran de distintos espacios. La muestra se tomó en la ciudad de Córdoba y lo que se llama el Gran Córdoba, que son ciudades más pequeñas que están alrededor de la capital, en general a 1 hora de viaje o menos, entonces también se tomaron algunas de esas localidades. Uh-huh. Y el objetivo ahí, la apuesta fue ver, sin dudas, el aislamiento de esos primeros meses significó un recambio en la vida cotidiana muy profundo y hubo que generar adaptaciones para poder estar en condiciones de afrontar, transitar ese tiempo, y afectó de manera distinta y desigual dependiendo qué grupo social uno pertenecía, y nosotros lo que veíamos era que quedaba invisibilizada la situación de los jóvenes y las jóvenes. Y nos interesó como poner el foco ahí, poder ver cómo les había afectado, ¿no? Uh-huh. en algunas dimensiones concretas de su vida. Y nosotros miramos algunas dimensiones que nos parecen como las centrales, fueron el trabajo, la educación y el tiempo libre más cotidiano, ¿no? Y en el trabajo lo que obtuvimos como resultado es que de esa muestra de 600 jóvenes, el 35% se encontraba trabajando al momento de que inicia la cuarentena. Y cuando inicia la cuarentena, de ese 35%, el 60% o pierde el trabajo o vive una reducción abrupta de sus ingresos. En general, las juventudes siempre están más afectadas en relación a lo laboral, ¿no? Si uno mira la tasa de desempleo, en relación a los jóvenes tienen hasta 4 veces más de desempleo, sufren 4 veces más el desempleo que los adultos y las adultas. Y las mujeres duplican el desempleo de los varones. Pero, sin embargo, durante la pandemia eso se profundizó, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad frente a la posibilidad de la inserción laboral fue más marcada aún. Nosotros ahí lo que interpretamos es que tiene que ver con las condiciones de informalidad o de precariedad en las que generalmente se insertan los jóvenes en el mercado laboral. Y afectó de maneras distintas, fueran de clases populares, medias o altas. Por ejemplo, de ese grupo que había visto perdido el trabajo o sus ingresos, solo un 11% pertenecía a sectores altos, ¿no? Y casi un 70% a sectores populares. Claramente los jóvenes y las jóvenes pobres fueron los más afectados en la pérdida de trabajo y de ingreso. Uh-huh. Y en esta segunda etapa que se vislumbra, también piensan que puede haber un resultado similar o que la historia va a ser totalmente distinta por las medidas que se supone que podrían llegar a adoptar, que no serían tan restrictivas. Nosotros entendemos que hubo alguna recomposición de inserción en el mercado laboral, pero el mercado laboral está más restringido, ¿no? La posibilidad de producción y comercialización, no solo por las medidas de aislamiento, sino por la crisis económica por la que estamos pasando, se hacen más profunda, hay un aumento del desempleo. Y sin duda los jóvenes y las jóvenes son los que se llevan la peor parte. Si volvieran medidas de aislamiento, nosotros esperamos que se puedan tomar algunos de los datos de cómo han sido afectadas, porque así como nosotros investigamos en relación a juventudes, hubo otros grupos que investigaron en relación a mujeres, niñas. Entonces, hay datos como para poder pensar política pública que amortigue esta situación. Acá en Córdoba en particular, cuando comenzó el aislamiento, lo que se llamó cuarentena,
por ejemplo, el gobierno provincial dejó sin efecto 5 programas de inclusión laboral que iban destinados a jóvenes. Acá se llama el primer paso, programa primer paso, programa de inclusión al trabajo. Los que eran beneficiarios de esos programas, que en general se les daba un monto de dinero a cambio de formación, digamos, que estuvieran haciendo un curso o volvieran a la escuela o estuvieran haciendo algún oficio de manera independiente o vinculados a algún comercio o empresa, fueron dados de baja. Entonces se quedaron sin la posibilidad de acceso a ese recurso en un programa estatal. Seguro. O sea, no solo fueron afectados por la desocupación, sino que el Estado se corrió de ese lugar de sostén, digamos, frente a la situación más precaria, porque en general son programas que apuntan a jóvenes de sectores populares. O sea que usted nota que hay una falta de presencia del Estado muy importante. Acá en Córdoba se notó muchísimo. El gobierno provincial, digamos, no pudo garantizar cuestiones básicas, ni tampoco como reaccionar frente a algunas necesidades que se veían profundizadas, como la alimentación, por ejemplo. No hubo una política clara de acceso a alimentos, bueno, pero esos ya son otros temas. Son otros, exactamente. Susana, le agradezco que me haya atendido el programa y esperemos que todo, y esto es una expresión de deseo, por supuesto, de la mejor, que todo siga por un camino de conciencia y de mejoramiento permanente y sostenido. Ojalá. A nosotros lo que nos impactó de la investigación fue ver que muchas del imaginario en torno a las juventudes se desarmaba, ¿no? Esto de que los jóvenes solo buscan diversión y están despreocupados, apareciendo en claridad que en un porcentaje muy alto trabajaban y fueron los que se llevaron la peor parte. En un 80% estudiaban, estaban vinculados a algún nivel educativo y sostuvieron tareas en circunstancias muy complejas. Y cuando les preguntamos por sus preocupaciones, qué era lo que más los preocupaba en ese tiempo, entre las que más señalaban era resolver las tareas escolares, los ingresos familiares, la salud de su familia. Entonces esta imagen de jóvenes que lo único que les interesa es divertirse, y que el tiempo de transición en la juventud y la adolescencia es tiempo de despreocupación, queda ahí como refutado, ¿no? Sí, sí. Y aparte, ¿le han preguntado qué futuro ven para sí mismos en un mediano y largo plazo? No fue una pregunta que hiciéramos en la investigación, pero claramente cuando les preguntamos por los sentimientos, las emociones que más se presentaban en el cotidiano, se notaba que había esperanza de que esto cambiara, ¿no? De que lo iban a poder transitar. Y creo que debieran ser actores centrales a convocar para pensar política pública, sobre todo las que uno piensa destinada a ellos o a ellas, sobre todo ahora en la escuela. Por ejemplo, acá en Córdoba se ha vuelto a la escuela y no han sido ni consultados los jóvenes y las jóvenes y los centros de estudiantes para ver cómo implementar acciones de cuidado, no solo en la escuela, sino también fuera de la escuela. La palabra de ellos, la participación, tiene que estar presente. En muchos casos se los ve solo como actores pasivos, receptivos de las prácticas de los adultos y las adultas, y a veces se los ve como sujetos peligrosos y se les echa la culpa de todas las situaciones conflictivas de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tenemos que transitar de nuevo por un momento tan duro de la pandemia como el que transitamos el año pasado, y habrá que generar más espacios de participación para pensar entre todos y todas cómo se sale, cómo se resuelve. Ojalá que sí se resuelva. Susana, tengo noticias, le agradezco este contacto. De nada, que tenga buen día. Susana Andrada, codirectora del equipo de investigación en juventud desde la Universidad Nacional de Córdoba.